Saludos hermanos, bienvenidos al primer día de la fiesta de los panes ácimos. Hoy es un día maravilloso, tiene un significado muy profundo porque muestra el plan de Dios y cómo Dios nos va a rescatar y va a rescatar a toda la humanidad, comenzando con aquellos que son llamados, escogidos y fieles, las primicias, que son aquellos que van a estar en la primera resurrección. Pero para poder llegar ahí, nosotros tenemos mucho que hacer y tenemos muchas cosas que superar. Entonces vamos a Éxodo 23 y vamos a ver que desde el principio era la intención de Dios de que nosotros guardásemos el sábado. Lo sabemos porque es lo que dice en Génesis capítulo 2. Y también Él nos ha ordenado que guardemos las fiestas, de que guardemos esta fiesta. Aquí en Éxodo 23 vemos algo muy interesante porque está mezclado con muchos otros mandamientos de Dios. Vamos aquí al versículo 12 en Éxodo 23. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás. Y después dice, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, para que se rejuvenezcan. Y también encontraron lo siguiente, que, que cuando dan a los animales su día de descanso, trabajan mejor. Bueno, es como nosotros también, ¿verdad? Nosotros cuando guardamos el sábado, con la bendición de Dios, nosotros también trabajamos mejor. Y de la misma manera, con las mismas fiestas, las fiestas de Dios. Ahora veamos lo que dice el versículo 13, porque esto se refiere al primer mandamiento. Dice, y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Ahora nosotros sabemos que él menciona a otros dioses, pero ¿por qué dice que que no salga de nuestra boca? Y obviamente se está refiriendo a en una manera de adoración, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, dejen de sacrificar sus hijos a Moloch, ¿verdad? Podemos decirlo de esa manera. Y ya se mencionó el nombre, pero esa manera no es para adorarlo, que es a lo que se está refiriendo en esta escritura. Y esto encaja perfectamente con todos los mandamientos acerca de cómo honrar a Dios, ¿verdad? Porque estábamos hablando del sábado y de este mandamiento. Tenemos el cuarto mandamiento, tenemos el primer mandamiento y después tenemos algo muy interesante aquí en Éxodo 23:14. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, que es lo que estamos haciendo ahora. Dice, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Sí, tenemos que traer ofrendas a Dios, y tenemos que después sigue la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Dice versículo 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Ahora, vamos a Éxodo 34. Éxodo 34. Ahora, esto ya fue después del problema del becerro de oro, ¿verdad? Con Aarón y con aquellos que querían seguir a los dioses egipcios.
Ahora versículo 17, Éxodo 34, versículo 17. No te harás dioses de fundición. Segundo mandamiento. Y después, inmediatamente después, vuelve a hablar acerca de las fiestas anuales. Ahora, ¿por qué lo hace de esta manera? Lo hace Dios de esta manera para mostrar la importancia de los días de fiesta, de las fiestas de Dios, los sábados anuales. Por eso lo hace de esa manera. Y lo hace, lo pone para que nosotros estemos conscientes que es el mismo nivel de todos los otros mandamientos. Versículo 18, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Y Egipto es un tipo, tipifica el pecado. Y también es el tipo, tipifica Babilonia. Y nosotros tenemos que salir de este sistema, porque somos el pueblo de Dios. Y entonces aquí después habla acerca del primogénito. Vamos ahora a Levítico 23. Eso es muy interesante como Dios hace las cosas, porque Dios ha dado el significado para todos estos días en la Biblia. Algunos aquí, otros acá, algunas cosas en el Antiguo Testamento, algunas en el Nuevo, algunas en Proverbios, algunas en los Salmos, algunas en Eclesiastés, en diferentes lugares, ¿verdad? Línea sobre línea, precepto sobre precepto. Así es de que cuando una persona normal no puede entender el significado de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay una clave vital que siempre debe de ser seguida. Siempre tenemos que seguirla. Y es lo siguiente, cuando usted lee algo en la Biblia y lo entiende y sabe usted lo que significa, usted lo tiene que guardar. Entonces si dice, guarda el sábado, santifica el sábado, hay que guardarlo. Entonces dice, guarda la fiesta de panes sin levadura. Nosotros la tenemos que guardar. Y aquí está el secreto. Cuando usted lo guarda, usted tiene entendimiento. Cuando usted no lo guarda, usted se está cortando usted el entendimiento para tener este entendimiento, porque entonces no tiene entendimiento de qué significa o por qué se debe de guardar. Pero aquí en Levítico 23 vemos algo muy interesante. A pesar de de tantas veces que hemos leído este pasaje. Vamos a verlo. Comenzando en el versículo 1, Levítico 23, versículo 1. Dice, habló el Eterno Moisés diciendo, "Recor- recordemos que tenemos que obedecer la voz del Eterno nuestro Dios. Y tenemos que recordar que Moisés lo escribió para que lo pudiéramos leer, ¿verdad? Para poder escuchar la voz de Dios. Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Y estas son en sus tiempos, ¿verdad? En sus santas convocaciones. Dios ya tiene esos tiempos señalados. En ese tiempo, en esas fechas específicas, Dios ha puesto su presencia. Y nosotros debemos guardarlo y venir a Él. Y habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Estas, estas son mis fiestas señaladas. Ahora, ¿cómo comienza? Comienza con el sábado. Ya como lo hemos visto también en Éxodo 23. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis. En donde quiera que habitéis.
Y está hablando obviamente del el sábado semanal. Es el tiempo señalado. Ahora pensemos, cuando venimos delante de Dios en el sábado y estudiamos su palabra y aprendemos y la aplicamos en nuestra vida, y durante la semana estamos estudiando y estamos orando, aprendemos muchísimas cosas, porque Dios nos enseña muchísimas cosas cuando estamos estudiando y estamos orando. Y esto es algo muy, muy importante en nuestra vida. Porque ¿qué cosa hay allá afuera en el mundo que sea más importante que el sábado y las fiestas de Dios? Nada. Nada se le puede comparar. Por supuesto que no. Ahora, el siguiente versículo, versículo 4, dice, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos señalados. Esto no significa que nosotros vamos a escoger y vamos a decir lo que queremos. No. Ya como lo hemos dicho en el pasado. Dice yo, cada año recibo ciertas cartas, ¿verdad? Gente que me está tratando de convencer de que no necesitamos guardar las fiestas anuales. Pero sí, pero sí debemos de guardar el sábado. Y estas personas que me mandan estas cartas guardan el sábado. Entonces, ¿cómo separa uno si ellos también guardan el sábado? Versículo 5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, que es después de la puesta del sol, pero antes de la oscuridad, es la Pascua, es del Eterno. También hay otras instrucciones en otros lugares. Y Jesucristo, como lo vimos, y como ya lo hemos visto, Él es nuestra Pascua, que ha sido crucificado por nosotros en el día de la Pascua. Pero hay personas que dicen que ya no lo debemos de guardar. Y que dicen que debemos que guardar la cena del Señor. Pero es importante que leamos 1 Corintios 11. Porque allí dice exactamente que no nos juntamos para la cena del Señor. No es para eso para los que nos juntamos. Y no es tampoco para comer la cena del Señor. Ni siquiera es para que sea llamada la cena del Señor, sino la Pascua del Eterno, como dice aquí. Versículo 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a el Eterno. No para los judíos, sino para el Eterno, a el Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Hay que comer pan sin levadura. Versículo 7. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. Esto era en el templo, obviamente. Pero nosotros también vemos que nosotros tenemos que traer una ofrenda. Vamos a Deuteronomio 16. Y vamos a ver que los sacrificios de los animales que eran dados para ofrecerse en esos días es separado de lo que nosotros traemos a Dios como una ofrenda. Versículo 16. Dice, 3 veces al año, Deuteronomio 16, 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Ahora, estas son ofrendas personales que eran ofrecidas, ¿verdad? Aparte de todas las ofrendas levíticas, ¿verdad? Para los sacerdotes que se ofrecían, ¿verdad? Aparte. Las ofrendas voluntarias son aparte de las ofrendas levíticas. ¿Y qué es lo que vemos también que hicieron con el rey Josías, ¿verdad?
Sacrificaron miles y miles de animales, ¿verdad? Por 7 días. Y dice, y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Versículo 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Eterno, tu Dios, te hubiere dado. Entonces nosotros tomamos una ofrenda y son las únicas veces donde nosotros tomamos ofrenda en los servicios, que eso es en los días santos anuales. ¿Por qué? Porque Dios dice que esas son las temporadas donde debemos de tomar esta ofrenda. Y es algo maravilloso. Y lo hacemos porque Dios lo dice. Y si lo hacemos de corazón, ¿verdad? Con, eh, con nosotros con deseo de hacerlo, entonces nosotros recibimos bendiciones de Dios. Entonces en este momento vamos a tomar una breve pausa y para recoger la ofrenda. Bueno, tomamos una pausa, pero seguimos nosotros con el sermón. Sí, muchas gracias por la ofrenda que han dado. Lo vamos a poner para buen uso en enviar la palabra a los hermanos y proclamar el evangelio. Porque todo va a eso, todo el tiempo. Ahora vamos a Éxodo 12. Éxodo 12. Para ver el flujo de eventos, de cómo sucedió todo esto, ¿verdad? Ya tuvimos la noche de guardar anoche. Vamos aquí en Éxodo 12, versículo 42. Versículo 42. Dice, es noche de guardar para el Eterno por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. La lección aquí es que solamente Dios nos puede sacar del pecado. Pero nosotros debemos de hacer lo que Dios dice y lo que Dios quiere que hagamos. No podemos quedarnos en Egipto. Debemos de salir. Y cuando salimos estamos caminando. Estamos caminando en la senda del Eterno. Estamos caminando en los caminos de Dios. Estamos caminando en los caminos que Jesucristo ha caminado para que anduviésemos nosotros en ellos. Esta noche deben guardarla para todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y la iglesia es el Israel espiritual y nosotros somos la semilla de Abraham. Ahora, vamos aquí al capítulo 13, aquí mismo en Éxodo, porque aquí hay algunas instrucciones que Dios da acerca del primer día de la fiesta de panes sin levadura. Y esto es muy importante que nosotros entendamos esto. Versículo 51. Bueno, debería de ser versículo 51 del 12. Dice, el Eterno habló a Moisés. Perdón, es Éxodo 12, 51. El último dice, y aquel mismo día el Eterno los hijos de Israel, el Eterno sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y nosotros somos la iglesia del primogénito, que está registrada en el cielo. Por eso dice el Eterno habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Conságrame todo primogénito. Dice, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Ahora, ¿por qué Dios reclama eso? Porque Él es el creador de todo. En versículo 13, Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Porque nosotros somos sacados de la casa de servidumbre, de servir al pecado. Es el mismo paralelo. Pues el Eterno nos ha sacado de aquí con mano fuerte, por la fuerza de su mano. Por tanto, no comeréis leudado. Y aquí obviamente está hablando del primer día de la fiesta de los panes ácimos. Dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Entonces dice, y
Y cuando el Eterno te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo, del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Y veamos lo que dice aquí de nuevo, versículo 7. Dice, por los 7 días se comerán los panes sin levadura. Ahora, como ya hemos visto, la Pascua es un día separado de panes sin levadura, que siguen después 7 días de la fiesta de panes sin levadura. Y, y este día es especialmente, es muy fácil de ver, porque la Pascua cae en el día sábado. El- Versículo 7, por 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Entonces teníamos que sacar ya toda la levadura de nuestras casas. Y te será como una señal, perdón, versículo 8 dice, y le contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que hizo el Eterno conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Lo que significa que es una, una misma parte de ti. Y después nos da la razón por, por cuál debemos de guardar esto. Dice, porque esto nos recuerda lo que es el pecado saliendo de Egipto, ¿verdad? Y venir a Dios y caminar en sus caminos. ¿Y qué hacemos cuando caminamos en el camino de Dios? ¿Hacemos lo que nos dé nuestra gana? ¿O seguimos lo que el Eterno dijo que siguiéramos? Veámoslo aquí. Dice, te señalase como señal sobre tu mano y como un memorial entre tus ojos. ¿Y qué es entre tus ojos? Es tu mente, tu cerebro. Es que sea parte de tu memoria. Por eso dice que es un memorial entre tus ojos. Para que la ley del Eterno esté en tu boca. Dice, por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Dice, por tanto, guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y Dios nos enseña por qué debemos de guardar sus fiestas. Porque la levadura es un tipo representa el pecado en esta fiesta. Y nosotros tenemos que sacar el pecado de nuestra vida. Y tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. En todo lo que ponemos nuestras manos para hacer. Ahora, vamos a primera de Corintios 5. Ya nosotros hemos cubierto parte de esto. Ahora vamos a primera de Corintios 5. Ahora, ¿por qué es primera de Corintios 5 una parte muy importante del Nuevo Testamento en relación con las fiestas de Dios? Ahora, nosotros sabemos que Jesucristo fue crucificado en la Pascua. Nosotros sabemos muy bien que, que aquellos que estaban viendo lo que sucedía cuando estaban crucificando a Cristo, ¿verdad? Ellos estaban guardando las fiestas de Dios, incluso después de que Cristo fue crucificado. Las mujeres que iban a venir a ungir a Cristo, ¿verdad? Como hacían con los muertos, ¿verdad? Ellas descansaron en el sábado. Y, y ese era el primer día, ¿verdad? El primer día de panes sin levaduras, de panes sin levadura, era un sábado anual. Ahora, también tenemos que poner atención a lo que dice en el Nuevo Testamento con respecto a los evangelios. Dice primero a los judíos y después a los gentiles, pero es la misma ley. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? En 1 Corintios 5 es muy importante porque la iglesia de Corintio,
de Corinto era una iglesia griega en una ciudad muy corrupta, en la ciudad de Corinto. Ahora, si ellos ya no deberían de guardar la fiesta, ¿por qué se les instruye a ellos precisamente que guarden la fiesta? Ahora, después de haberles explicado que la levadura representa el pecado, veamos lo que dice aquí en el versículo 6. Dice, su gloriarse no es bueno. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? ¿Y acaso no es cierto eso? El pecado es como tipificado por la levadura. Y la levadura tipifica el pecado. Y dice, por tanto, purguen la vieja levadura. Porque ¿qué se nos dijo en Éxodos 13? Que sacáramos la levadura de nuestras casas, ¿verdad? Y que no comiésemos pan leudado. Y aquí está por qué. Dice para que seáis una nueva masa. Porque esto está hablando de nuestra conversión. Porque Dios quiere que seamos nueva masa desde adentro hacia afuera. Porque la levadura está en el pan. No está afuera del pan. No está en lo exterior del pan. Está por dentro. Que es el pecado que está dentro de nosotros. Y así es como lo explica el apóstol Pablo. Dice, versículo 7, por tanto, purguen la vieja levadura para que puedan convertirse en una masa nueva, incluso como están sin levadura. Eso significa que hemos sido bautizados y que hemos tenido nuestros pecados perdonados. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Ahora, detengámonos a pensar en esto por un momento. Hay muchas personas que creen en la muerte de Cristo por el perdón de los pecados, ¿cierto? Sí. Hay, hay muy pocos que saben que fue crucificado en el día de la Pascua, ¿cierto? Pero, ¿por qué nosotros tenemos que sacar la vieja levadura de nuestra vida, el pecado de nuestra vida? Dice, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros y lo hizo posible para que podamos sacar el pecado de nuestras vidas, porque tenemos el perdón de los pecados y podemos venir delante de Dios y recibir su perdón todos los días. Vamos a ver el siguiente versículo, porque esto es algo muy, muy, muy importante. Versículo 8 dice, por esta razón, guardemos la fiesta. Y esto no se está refiriendo a la Pascua. Aquí lo vamos a ver. Dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Porque esto es lo que simboliza que saquemos el pecado de nuestras vidas y que tengamos sinceridad y verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos guía en lo que tenemos que hacer a través del poder del Espíritu Santo. Y esta es la interacción que sigue. Y es como muchas otras cosas. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. Tenemos que sacar la levadura de nuestras casas. Debemos de comer pan sin levadura por 7 días. Y tenemos que entender todo el simbolismo que hay en esta fiesta para que podamos sacar el pecado de nuestras vidas. Que es lo que es tan importante en todo esto. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo es que recibimos el pecado? En primer lugar, ¿verdad? ¿Cómo es que tenemos el pecado? Vamos a Romanos 5. Porque el pecado se volvió algo de parte de nuestra naturaleza, parte de nuestros genes, por el juicio contra Adán y Eva de parte de Dios cuando ellos pecaron. El apóstol Pablo lo llama, como vamos a ver un poquito más adelante, se llama la ley del pecado y de la muerte. Y podemos ver esto incluso
cómo funciona en bebés pequeños. Por eso, esta es la razón por la cual necesitamos a Dios. Por eso necesitamos su espíritu. Por eso necesitamos enseñar a nuestros hijos. Porque sus mentes, cuando son recién nacidos, realmente no tienen nada en su mente, excepto cómo comer, ¿verdad? Cómo tomar leche de su madre. Es lo único. Todo lo demás en las funciones de su cuerpo, ¿verdad? Es automático, pero no sabe nada más. Pero Dios dice en Deuteronomio que debemos enseñar a nuestros hijos, y enseñarlos, porque no podemos dejar a nuestros hijos a la deriva, a los pecados que hay en el mundo y en las escuelas. Nosotros tenemos que ser padres diligentes enseñando a nuestros hijos. Pero ahora, ¿cómo entró el pecado? Vamos a ver lo que dice aquí, Romanos 5, versículo 12. Romanos 5. Dice, por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, ahora nosotros tuvimos, tenemos algo que ver, pero Adán fue el responsable, ¿verdad? Ahora, hay un sermón, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? De cómo sería el mundo si Adán y Eva no hubieran pecado. ¿No es algo interesante pensar en esto? Porque ninguno de nosotros le gustan los efectos del pecado, ni las consecuencias del pecado. ¿Cuántas personas quieren sacar el pecado por sí mismos y quieren dejar de pecar? En realidad son pocas personas porque hay placer en el pecado por un poco de tiempo, pero después se da la vuelta y nos rebota como un boomerang. Versículo 12. Dice, y por medio del pecado vino la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Ya lo vimos eso en Génesis 3. Y de esta manera, en esta forma, la muerte pasó a toda la humanidad. Por tanto, dice que en Adán todos mueren. Y por eso se les ha dado a todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. De- Ahora, dice, es que cuando nosotros tenemos una naturaleza del pecado, vamos a pecar. Nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Y qué produce el pecado? Ahora, ¿cómo es que pecamos nosotros sin Dios, verdad? Vamos a Romanos, a Romanos 1, Romanos 1:17. Ahora, está hablando acerca del Evangelio y está hablando de lo que está escribiendo del Evangelio, ¿verdad? Y a los romanos acerca de la predicación de lo que le está llevando a cabo. Pero vamos a ver lo que dice aquí, versículo 16. Romanos 1:16 dice, porque no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios. Pensemos en esto. El poder de Dios es el Evangelio, el poder para vencer hacia salvación para todos quienes creen. Y como ya vimos ayer, el, el, el creerle a Dios verdaderamente es una obra de Dios. El creerle y hacer lo que Él dice. Dice, para todos quienes creen, ambos, a los judíos primero y a los griegos. Versículo 17, porque en esto la justicia de Dios es revelada de fe hacia fe, la fe de Dios hacia nosotros, nuestra fe hacia Dios, y que sigue en un circuito. Por esa es la razón por la cual nosotros oramos todos los días, por eso estudiamos todos los días. De acuerdo a como está escrito, el justo vivirá por fe, y la fe produce buenas obras, como dicen en Santiago 2. Ahora, esto es lo que Dios ha hecho. Dios lo ha revelado a la humanidad, pero los seres humanos rehúsan eh,
proclamarlo como verdadero y aceptarlo como Dios. Por eso dice, ciertamente la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Y eso es lo que hacen con la palabra de Dios, injusticia. Y eso es lo que hacen con el conocimiento de que existe un creador, de que Dios creó todo, todas las cosas. Dice, porque las cosas invisibles de Él, dice, porque esto puede, versículo 19, porque esto puede ser conocido de Dios, es manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha manifestado, hasta las cosas más pequeñas, ¿verdad? Que existen en la creación. ¿Cómo es que esto vino a existir? Bueno, Dios lo creó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo. Ahora podemos ver muchas de esas cosas invisibles y son fantásticas, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas, su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa, porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni fueron agradecidos, sino se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y sus tontos corazones fueron oscurecidos. Ahora, aquí hay una verdad y una gran levadura. Si usted no cree en Dios, si usted no lo acepta como creador, si usted no sirve a Dios, entonces su corazón está oscurecido. Y esa se llama ceguera espiritual. Y usted entonces no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la pena automática que llega por el pecado, al no creer. Versículo 21, porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios. Veamos lo que está sucediendo en la sociedad del día de hoy. Veamos a todas las leyes estúpidas y a todas las cosas que los hombres hacen, ¿verdad? Hacen en su supuesta inteligencia, en su estupidez y su ilegalidad. Se hicieron tontos. Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de una imagen de hombre corruptible y de aves y criaturas de cuatro patas y cosas rastreras. Serpientes, ¿cierto? Pero veamos lo que sucede, porque esto es automático. Versículo 24. Por esta causa, Dios también los abandonó a la inmundicia a través de la lujuria de sus corazones, a deshonrar sus propios cuerpos entre ellos mismos, quienes intercambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás, que son muchísimas, y adoraron y sirvieron a la cosa creada más que aquel, quien es el creador, quien es bendito en las eras. Amén. Ahora, vamos a ver lo que sucede cuando viene una sociedad completa que no cree en Dios. Vamos a Salmo 53. Y vamos a ver por qué estamos rodeados de tantos tontos, de tantos ignorantes y por qué tantas cosas están sucediendo de manera incorrecta. Salmo 53. Y aquí está. Y tenemos cada vez más ateos y cada vez más satanistas y cada vez más brujas y más brujería que en la historia de la humanidad. Y tenemos más gente que no cree en Dios. Y muchos de ellos están incluso en el púlpito como ministros. Salmo 53, versículo 1. Veamos lo que dice aquí. Veamos lo que dice. Porque esto es lo que sucede cuando somos abandonados por Dios y dejados a nuestros propios métodos. Porque esto es lo absolutamente perverso y malvado que es la naturaleza humana cuando se deja por sí sola. Es como dijo Dios, ¿verdad? Todo en los tiempos de Noé.
todo el pensamiento en el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y eso es exactamente lo que tenemos el día de hoy en la sociedad. Salmo 53, versículo 1 dice, el necio, dice, se volvieron necios, se hicieron necios, ¿verdad? Dice, el necio en su corazón. No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Ahora pensemos en eso el día de hoy, porque es donde estamos hoy, el día de hoy. Justamente como fue en los tiempos de Noé. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Porque si hay alguien que está buscando a Dios, Dios, Dios se va a revelar a ellos, les va a responder. Pero esto es lo que sucede. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Versículo 4. ¿No tienen conocimiento los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿Y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Vamos aquí al Salmo 58. Vamos a ver qué tan mal se ponen las cosas cuando la naturaleza humana se vuelve tan satánica como la serpiente, el diablo y Satanás, ¿verdad? Porque aquí hay una descripción perfecta de esto, de lo que sucede. En el Salmo 58, versículo 1. Dice, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Ustedes políticos, ustedes señores, ¿verdad? ¿Pronuncian algo que es correcto? A lo mejor saben una que otra cosa, pero por cualquier una cosa que saben, hay docenas que cosas que son incorrectas y que no saben lo que es la justicia. ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Versículo 2. Antes en el corazón maquináis iniquidades. Porque eso es lo que es, son iniquidades. Y eso es lo que vemos. Eso es lo que hay en el gobierno. Hay algunos pocos que están tratando de pelear contra ello, pero son la minoría y nadie les presta atención, ¿verdad? Entonces, las personas ni siquiera escuchan, aunque sea poquito, de las personas que tienen buenas intenciones y que están tratando de hacer las cosas bien. Dice, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra, porque la tierra está llena de maldad, de asesinatos, de suciedad, todas las drogas, todo el sexo ilícito, toda la corrupción. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Son tan malvados que no escuchan, no escucharán a nada. Por eso es que Cristo debe de regresar. Por, es- por eso es por lo que debemos nosotros sacar el pecado de nuestras vidas. Porque Dios nos ha llamado para salvar al mundo. Entonces vamos a tomar una pausa y volveremos y continuaremos con el primer día de la fiesta de panes ácimos. Y vamos a ver la solución de Dios.